Bienvenidos a Café Express, un podcast presentado por José Luis Alvear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Alvear y bienvenidos a Café Express, episodio número 7. Hoy hemos cambiado un poco el formato de nuestro Café Express y tenemos a una invitada muy especial, la maestra Daniela Barbosa Ayala, quien es especialista en materia civil y familiar. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y hoy en este día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, queremos tocar con ustedes un tema relevante que es el divorcio. Me quiero separar y no sé qué hacer. Ya no lo soporto o ya no lo quiero o ya no tenemos afinidad. Daniela, ¿qué nos dice la ley acerca del divorcio? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que para empezar es muy importante distinguir que tenemos dos alternativas respecto del divorcio. Últimamente ha habido una oleada precisamente, incluso en cuanto a estadísticas para el procedimiento, y se ha visto mucho esta oferta del divorcio express. Se maneja mucho esta premisa como si fuese algo que se pudiese obtener en cuestión de días, semanas. Y si bien es cierto que hay una alternativa muchísimo más expedita, también es una realidad que esto depende pues, de la carga que se genere en los juzgados, de los acuerdos que pueda haber entre las partes. Entonces tendríamos que hacer una precisión, en primer lugar, respecto de lo que es un divorcio incausado y respecto de lo que es el divorcio voluntario, que sí, en términos generales podríamos pensarlo como algo express. Entonces, en términos de nuestra legislación, y para que todo el mundo nos pueda entender, estaríamos hablando de que hay tres tipos de divorcios. El divorcio administrativo, el divorcio con causa y el divorcio voluntario. ¿Por dónde empezamos, Daniel? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el divorcio administrativo, para hacer esta breve acotación, es un procedimiento, como el mismo nombre nos lo indica, de naturaleza administrativa. Es decir, yo no tengo que ir a ningún juzgado, sino que comparezco ante la oficina del registro civil en la que haya contraído matrimonio. ¿Qué necesitamos para un divorcio administrativo? Necesitamos que no haya hijos y que no haya bienes. ¿Cuál sería la premisa o, por así decirlo, la contradicción respecto de este procedimiento? Es que en caso de que haya bienes, tengo que tener ya liquidada una sociedad conyugal, es decir, tengo que haber recurrido primero a un juzgado precisamente para hacer esta separación de bienes. Si no hay hijos, si no hay bienes, o si bien ya se hizo la separación, puedo comparecer ante la oficina del registro civil y solicitar la disolución del matrimonio. Tenemos que cumplir otra serie de requisitos. Por ejemplo, respecto de filiación, tenemos que hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad, es decir, jurándole, por así decirlo, a la autoridad que lo que estamos diciendo es verdad, respecto de que la persona que está solicitando el divorcio, en este caso la mujer o persona gestante, no está embarazada y tendría que acreditarlo o bien hacer esta manifestación bajo protesta. Ahí tendríamos tema y carnita para otro Café Express, que sería el tema de la filiación y la presunción que viene respecto de un matrimonio y su disolución, pero en términos generales con esto es suficiente para que entonces se lleve a cabo el trámite sin acudir a ningún juzgado y de forma, esto sí podríamos denominarlo genuinamente express, porque sí es un trámite que se resuelve en cuestión de días hábiles. Y nada más para terminar con el divorcio administrativo. Simplemente nos ponemos de acuerdo, no tenemos hijos, no tenemos bienes y queremos divorciarnos. Vamos con el juez del registro civil y literalmente hacemos nuestro escrito, solicitamos nuestro divorcio y nos divorcian. Tengo otro tema especial porque hemos tenido divorcios en la firma, Daniela, en donde los divorciantes se divorcian con poder. Esto es, yo le otorgo un poder a un tercero y este tercero comparece por mí a divorciarme. Entonces, en el divorcio administrativo, ¿pueden divorciarse ambos cónyuges por apoderado? Sí, aquí lo que tenemos que vigilar es que el poder sea lo que llamamos suficiente para poder emprender este trámite. Es decir,
cuando ustedes acudan a la notaría que ustedes elijan para solicitar la expedición de este poder, se tiene que especificar de manera puntual que, supongamos yo lo designo a usted como mi apoderado, que José Luis Alvear puede emprender los trámites relativos al divorcio administrativo, ¿no? De la persona tal. Entonces necesitamos esa manifestación expresa precisamente porque es un acto personalísimo, pero sí, una persona puede a través de su apoderado, si llegamos a este punto de plano ya ni te quiero ver, puede hacerlo a través de un apoderado en aras de pues vigilar esta expeditez. Pasando a la segunda forma de divorcio, Daniela, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en esta segunda forma, que es el divorcio voluntario, si bien es cierto que perdón la redundancia, pero es porque tú y yo queremos divorciarnos, ¿no? También es cierto que aquí ya involucran otras cosas. Aquí ya puede haber hijos, aquí ya puede haber bienes, ¿no? Que pongan un poco más difícil, digamos, o más complicado el divorcio. Y para nuestro público, expresarles que en Alvear Asociados, cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de personas en donde la tutoría es importante para ellos, nosotros somos muy conscientes de ello, vigilamos y cuidamos mucho esa parte, vamos de la mano con el Ministerio Público, apoyamos a los padres, ya sea papá o mamá, ¿no? Para que la afectación hacia los hijos sea menor. Porque normalmente, Daniela, y esto pasa en los siguientes dos casos que vamos a tratar, que es el divorcio voluntario y el encausado, vienen problemas con los hijos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Divorcio voluntario. ¿Por dónde empezamos, Daniela? ¿Por dónde empezamos? Como el mismo nombre nos lo indica, es el divorcio en el cual ambas partes están de acuerdo y, valga la redundancia, su voluntad manifestarle a un juzgado que se quieren divorciar y en consecuencia lo solicitan de forma conjunta. Este divorcio, tratándose de aquellos en los que nos vamos a juicio, es el que sí podríamos denominar express, precisamente porque partimos de un convenio que ya suscribieron ambas partes, que ya ambas pactaron, así se va a quedar el tema de los bienes, así se va a quedar el tema de los niños, de las niñas y todo lo que pudiese estar inmerso, es decir, visitas y convivencias, pensión, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros pactamos un convenio, el convenio tiene que llevar una serie de requisitos precisamente establecidos en la ley. ¿Cuáles son los principales requisitos? Es precisamente quién se va a quedar con guardia y custodia de los menores, cómo se van a ejercer visitas y convivencias, y aquí tendríamos que hacer también la acotación de que efectivamente tenemos una perspectiva un tanto adultocentrista de son mis hijos, son mis derechos, son mi todo, pero tendemos que vigilar siempre que estos pactos sean tendientes al bienestar de los menores, precisamente porque son sus derechos de convivencia y pues de manutención. También tenemos que fijar el aspecto de la pensión alimenticia, se tiene que garantizar esa pensión alimenticia y en caso de que haya bienes y haya un régimen de sociedad conyugal, se tiene que pactar cómo se van a dividir los bienes o en caso de que haya una separación de bienes, si va a haber alguna especie de compensación o incluso de pensión alimenticia para alguno de los divorciantes. Ya que establecemos todos los términos respecto de estas premisas, nosotros vamos a un juzgado y le decimos precisamente, oye, nosotros, José Luis y Daniela, nos queremos divorciar, pero ya estamos de acuerdo en todo, aquí está nuestro convenio. ¿Qué va a hacer el juzgado? Lo va a revisar para que se cerciore de que no hay nada que esté transgrediendo la ley, sobre todo para el tema de menores. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo trabajo, yo no quiero ya nada de José Luis y yo no quiero pensión, pero el juzgado me va a decir, no. Qué bueno que tú no quieras pensión, pero no puedes renunciar a derechos que no son tuyos, es decir, de tus hijos o hijas. Entonces, todo eso lo va a vigilar el juzgado y lo único que va a hacer es pedirnos que comparezcamos para que ratifiquemos. ¿Qué es esto de ratificar? Es primero decirle al juzgado, sí, esa firma que está en ese convenio es mía, y estoy convalidando que todo lo que manifesté en ese convenio es lo que yo quise decir, que estoy genuinamente de acuerdo con José Luis respecto de que estos términos es en los que nos vamos a divorciar. Se ratifica y ese convenio lo que va a pasar es que va a ser las veces de una sentencia, es decir, nosotros decidimos qué va a pasar con nuestra separación. Ya no lo dejamos en manos de una persona juzgadora que nos va a decir, y el niño se queda con tal y la pensión va a ser de tanto y lo vas a garantizar así, etcétera, etcétera.
nosotros, por así decirlo, dictamos nuestra propia sentencia y determinamos cómo vamos a quedar respecto de nuestra separación. Es express porque precisamente el que ya haya un acuerdo nos evita, uno, temas como notificarle, en este caso, por ejemplo, a José Luis que yo, Daniela, me quiero divorciar de él, y todo lo que esto puede conllevar, que vamos a platicar más adelante, si José Luis se me esconde, etcétera, etcétera. Y no tenemos que agotar audiencias, únicamente nos presentamos, ratificamos y listo. Incluso hemos tenido casos en los que las personas pues, de plano no pueden acudir al juzgado porque precisamente están muy ocupadas, etcétera. Y lo que podemos solicitar en este caso es que la ratificación se haga a través de una videollamada. Nosotros exhibimos las identificaciones para que en su caso el juez se cerciore de que Daniela efectivamente es la que está compareciendo a este procedimiento. Nos citan a una videollamada y en esa videollamada manifiesto que efectivamente esa es mi firma y que efectivamente todo ese contenido son los términos en los que yo quiero acordar mi separación. Daniela, tenemos una pregunta de nuestras escuchas y nos dice que con base en qué y a dónde tiene que acudir para su divorcio. Voluntario y luego después hablamos del encausado. Respuesta cliché, depende. Depende de dónde se haya celebrado el matrimonio o bien depende de dónde hayan cohabitado por última vez, es decir, dónde hayan establecido el domicilio común por última vez. Si fue en Morelos, será en Morelos. Si fue en Estado de México, puntualmente en Ecatepec, tendrá que ser en Ecatepec. Si fue acá en Ciudad de México, etc. Te hago una pregunta ahí nada más para tratar de esclarecer un poco más este punto. Si nos casamos en Ciudad de México, pero ahora vivimos en Coacalco, ¿en dónde me divorcio? Depende, de nueva cuenta, de el último domicilio, porque en Coacalco. ¿Por qué? Porque en la República Mexicana tenemos un principio legal que, en palabras muy simples, es que los actos que celebremos en cualquier entidad son válidos en el resto de la República. Entonces no está peleado precisamente con que yo me haya desplazado en algún momento. Si yo estoy en este momento en Coacalco, me voy a divorciar allá. Perdón. Si estamos en el proceso voluntario y la voluntad de las partes rige en esto, ¿puedo entonces optar si me divorcio en Coacalco o en la Ciudad de México? Sí. También tenemos esta manifestación de voluntad y de nueva cuenta sería la invitación para que en la medida de lo posible en este tipo de procedimientos las personas lleguen a un convenio. Parte de esta voluntad es dónde quiero, en caso de que llegase a haber una controversia posterior, dónde quiero resolver esa controversia. Si la quiero resolver en Estado de México, si la quiero resolver en Ciudad de México, etc. Entonces, esas premisas sí las podemos hacer siempre y cuando sea voluntario. Si tenemos un conflicto, forzosamente va a ser en el lugar donde hayamos cohabitado. Ok, perfecto. Una vez que se ha dictado la sentencia, Daniela, en este divorcio voluntario, yo ya automáticamente me llevo a mis hijos, si es que me tocó a mí padre la custodia, o a ti madre la custodia, o a quien le haya tocado la custodia, ya se lleva a sus hijos, ya se va a vivir a donde le señalamos al juez que me voy a vivir y tú también, y me puedo volver a casar inmediatamente. Entre comillas, sí, pero está sujeto... No he entendido, No he entendido. Me quiero volver a casar. Exacto, voy a reincidir. Sí, pero depende del trámite administrativo. Sí, efectivamente yo ya tengo una sentencia y esa sentencia dice tal cual que estoy en aptitud de volverme a casar. Pero esta sentencia se tiene que anotar en el registro civil. Para que el registro civil sepa que el matrimonio que celebramos el 14 de febrero de hace 5 años llegó a su fin. Hasta que yo no tenga, y de nueva cuenta, depende de la entidad en la que yo esté, acá en Ciudad de México, hasta que yo no tenga una anotación en mi acta de matrimonio que diga el 14 de febrero de 2024 se dio la disolución del matrimonio, hasta ese momento yo me puedo volver a casar. Porque, y eso también sería materia para otro Café Express, tenemos una serie de prohibiciones para contraer matrimonio. Una de esas es que yo no esté en posibilidades de casarme porque ya tengo un vínculo previo, porque hasta ahorita
todavía no tenemos regulada esta figura ni del poliamor, ni de la poligamia, ni nada similar. Entonces, el matrimonio solo puede ser uno, y hasta que yo no tenga esta anotación, o en otras entidades, por ejemplo en Estado de México, si tenemos actas de divorcio, hasta que yo no tenga este documento, papelito habla, hasta ese momento yo no me puedo volver a casar. Y fíjate que estaba leyendo justo meses atrás, y creo que te lo comenté o lo comentamos, el derecho, queridos escuchas, es la materia que tiene que ir más acorde con la evolución de la sociedad. Y justo hoy en día se está legislando para efectos del poliamor o la poligamia. Entonces, bueno, no se espanten si dentro de poco vemos justamente ya esta posibilidad del poliamor. Pero no entremos en esos temas porque apenas si me va a alcanzar para pagar una pensión. Me caso de nuevo. Tengo un hijo y me divorcio voluntariamente. ¿Tengo que volver a pagar alimentos? Sí, no importa cuántas veces me case, cuántas veces reincida, cuántos hijos haya procreado, siempre se tiene que, tendríamos que hacer el procedimiento correspondiente, y la pensión, digamos que la primera pensión que yo tenía fijada se va a ir modificando de acuerdo con el número de personas a las que yo les tenga que dar pensión. Ese también es un trámite completamente independiente, es una modificación de pensión alimenticia, pero sí, e incluso el hecho de que yo no entienda y siga procreando en este mundo, no me justifica para proveer la pensión a mis primeros descendientes. Entonces, sí se hace una modificación, pero no significa que yo ya me liberé de los primeros. Ok, entonces puedo casarme cuantas veces quiera, siempre y cuando el bolsillo me alcance. Así es. Ok. Pero no me casé. Me junté con otra persona. Hoy en día, esto de nada más me junté, ya no es tan, por así decirlo, efectivo como las personas creían anteriormente. Anteriormente, justo, si no teníamos un matrimonio, estábamos limitados de una serie de efectos respecto de pensión, de bienes y demás, porque como tal en el Código Civil justo tenemos efectos muy diferenciados, pero también tenemos una Suprema Corte de Justicia que, con todo lo que le podemos observar y criticar hoy en día, ha emitido una serie de criterios con base en un criterio de no discriminación. Es decir, yo no te puedo hacer menos precisamente porque no te casaste. Déjame hacer una cosa. Entonces, en este punto de yo soy la segunda y no me toca nada, ¿es vigente? No. Entonces. No, porque ya tenemos criterios de igualdad. Y esa es materia de otro Café Express. Café Express. Uno, respecto de concubinato. Pero a pesar de no tener un concubinato, el concubinato tiene una serie de requisitos. Los más importantes son el tiempo y si hay o no hijos. Pero únicamente nos juntamos, no procreamos, únicamente estábamos viviendo juntos. También ya tenemos premisas precisamente para no discriminar a estas personas. Incluso, pues es muy frecuente en nuestro país que incluso yo no sabía que mi pareja tenía esposa o que ya tenía otras relaciones, etcétera. Y precisamente cuando nos separamos me doy cuenta de que había otras 20 atrás de mí. Precisamente en aras de esto, la Suprema Corte ha interpretado que no se puede hacer una discriminación a estas personas, sean hombres o mujeres, y que se tiene que otorgar una serie de derechos. No tenemos ya establecidos qué serie de derechos, pero eso sí, forzosamente se tiene que recurrir a un litigio, porque además presumimos en estos casos que pues no hay mucho convenio entre las partes, ¿verdad? Si yo no te dije que ya estaba casada, no creo que te voy a firmar un convenio de separación. Pero bueno, también se podría dar el caso, pero tenemos criterios que nos ayudan a resolver estos casos, sobre todo en aras de no discriminar a las relaciones que se llaman de hecho, que precisamente eran pues, las denominadas las otras relaciones. Ok, perfecto. Pues creo que ha sido claro este punto. Y antes de que entremos al último tema, que es el divorcio incausado, ¿no? Me gustaría... Te quiero platicar algo, porque me habló hace unos días un cliente que hace muchos años lo atendí, no sé por qué, porque a mí no me gustan los divorcios, pero es que lo escuché, lo atendí y le dije, mira,
así como veo tu caso, creo que es conveniente que vayas con un psicólogo. Vaya, ¿por qué no te animan a una terapia de pareja y tal? Después de 5 años, literal, casi eso, me llamó y me dijo el otro día, oye, quiero que me asesores en otra cosa porque fuiste muy honesto conmigo. Y efectivamente hice lo que tú me dijiste y fuimos a una terapia, fuimos terapia de pareja y hoy sigo casado con mi pareja anterior. Esta parte de ser abogada de divorcios, yo lo veo como un apostolado. ¿Ustedes en esta área de familia entran así de frío? ¿O sí hay cierta parte de preocupación, interés? ¿Por qué hoy los jueces ya no te dicen no te divorcies, no te separes, mira a los niños, tal, ¿no? Hoy los jueces ya no te dicen eso. ¿Esa parte la han trasladado a los abogados? ¿Qué pasa en eso? Más allá de esta labor precisamente de no se separen, la familia, etcétera, creo que sí tenemos una carga importante en lo emocional, porque invariablemente en procedimientos de esta naturaleza hay sentimientos involucrados. Aunque sea la separación más amistosa del mundo, pues en algún momento sabemos que estas personas se amaron, se quisieron y llegó un punto en el que ya no hubo un punto de conciliación, ¿no? Entonces sí tenemos también esta carga y creo que tendríamos que abordarlo desde una perspectiva más integral. Precisamente no solo la frialdad de el código a mí me dice esto, y sí necesitamos equipos integrales también cuando hay menores, bueno, sobre todo, mejor dicho, cuando hay menores, porque estas cargas emocionales generalmente se trasladan precisamente a los niños, a las niñas. Entonces, más allá del, oigan, no se separen, piénselo, puede funcionar, etcétera, tendríamos que enfocarnos más al, ok, se quieren separar, está perfecto, pero ¿cómo vamos a hacer que esta separación sea lo menos agresiva, no solo para ustedes, pero sino también para las personas que dependan de ustedes? Porque muchas veces estas cargas emocionales nos llevan a juicios muchísimo más complejos, pero sobre todo, y desgraciadamente hasta la intervención de los menores en los juicios, que es lo último que quisiéramos. Daniela, bueno, ahora sí llegó uno de los temas relevantes. Y solamente quiero hacer un pequeño preámbulo para explicarle a la gente por qué se llama divorcio incausado. Y esto, queridos escuchas, es porque nuestra legislación le quitó a la parte del divorcio las causas generadoras del mismo. Esto es para que el divorcio se dé sí o sí, no importa que una de las partes quiera o no quiera. Basta con una sola de las partes que quiera divorciarse, ¿no? Ya sea que haya causa o no haya causa, para que el divorcio se dé. Pero esto, Daniela, no deja de lado las causas. Sí, la ley puede quitarle las causas, pero a mí, cónyuge, me sigue golpeando mi marido. A mi cónyuge no me da alimentos. A mí mi cónyuge tiene otra pareja. A mí mi cónyuge les pega a mis hijos. A mí mi cónyuge me hace daño psicológico, daño moral. Todo eso es causa generadora de que tú y yo o las parejas no puedan seguir casadas. Por ende, no importa si a ti tu marido no te hace ninguna de estas circunstancias para que tú te quieras divorciar. Pero ¿qué pasa con todo esto que en la sociedad hoy vemos que sigue evolucionando? Porque sigue evolucionando el maltrato. Y lo vimos en la época de pandemia. De hecho, hicimos un Café Express justamente de esto, ¿no? La violencia que se generó en contra de la mujer y del hombre en pandemia fue, digamos que fue exorbitante. Los divorcios que vinieron posteriores a la pandemia, el incremento de divorcios fue impresionante. ¿Cómo abordamos este tema del divorcio incausado? Bueno, precisamente el incausado no significa que ya no importe por qué. Precisamente porque sí, o sea, yo tengo un motivo suficiente para decidir que ya no quiero seguir casada con una persona. Esta eliminación que se hizo en la ley de las causales fue para quitarle una carga
a las personas que se quieren divorciar. Es decir, anteriormente, precisamente la infidelidad, bueno, el adulterio era una de las causas de divorcio. Pero ahí lo complejo era cómo lo acredito. Porque incluso teníamos cosas tan absurdas previstas en la norma de que fuera algo público, ruidoso, entonces... Perdón. Sí, que te agarraron en el acto, en el momento, ¿no? Y si no, no era infidelidad, ¿cierto? Yo tenía que, como telenovela, entrar a la habitación y en ese momento tenía que encontrar a mi pareja con otra persona y hacer un escándalo y una escena justo digna de una telenovela para que en su momento yo pudiera decir ante un juzgado, oigan, me pusieron el cuerno. La violencia también, oigan, aquí están mis moretones con todo lo que esto conlleva en el ámbito penal, que es otra cosa, pero todo esto yo lo tenía que acreditar. Imagínense también lo complejo que era acreditar que mi esposo es alcohólico o que tiene alguna otra adicción, ¿no? Y también lo que conllevaba, pues, en una revictimización para las personas, de no solo me pusieron el cuerno, sino que tuve que haber documentado todo y haber hecho un escándalo para que hubiera testigos, etcétera, ¿no? Hoy en día estas cargas ya no las tenemos. Yo ya no sí puedo manifestar, y por supuesto que puedo manifestar, oigan, hay un nivel de violencia en mi relación, hay infidelidad en mi relación, ya no se están cumpliendo obligaciones de alimentos en la relación, pero yo no tengo que cubrir estas cargas de prueba para solicitar el divorcio. Todos estos elementos, por supuesto que después van a impactar en cómo vamos a regular nuestro divorcio. Pero yo de entrada puedo recurrir incluso a esta frase sacramental para Estados Unidos de las diferencias irreconciliables para decir, yo me quiero divorciar. Yo ya no quiero seguir siendo esposa de fulano de tal. Déjame continuar y llevarte un poco más despacio para que nuestro público logre entender esta parte. Hoy muchas de estas situaciones que generaban las causales de divorcio, pues son temas que la verdad a veces las mujeres, inclusive los hombres que son golpeados por mujeres o lo que sea, pues no quieren sacar a la luz, ¿no? Realmente no se divorciaban cuando había una causa para no admitir que su pareja le había sido infiel o para no admitir que su mujer lo agredía, ¿no? O al revés, ¿no? Que el marido le pegaba, tal. Y entonces no se divorciaban por eso. Y me parece una buena reforma a la ley, ¿no? El tema es que hoy en día, el no existir una causa genera que tú y yo nos casemos y al mes nos estemos divorciando. O al año, con un hijo. ¿Por qué? Porque pues, así es de fácil. Hoy nos podemos divorciar así de fácil. Y entonces entramos en el siguiente punto. Así de fácil. Divorcio incausado. Yo voy, me presento ante un juez y le digo, señor juez, yo ya no quiero seguir casado con Daniela, porque simplemente hay una situación irreconciliable y ya. ¿Así es? ¿Así de simple? Sí, así de simple. Incluso generalmente hacemos una manifestación de, por así convenir a mis intereses, ya no deseo sostener la relación, el matrimonio que hasta el día de hoy me une con José Luis. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Porque no nos habíamos entrevistado. Okay. Sí, entonces hoy por hoy es tan sencillo como manifestarle al juzgado, ya no quiero seguir casado. ¿Por qué? No te voy a decir, porque incluso también ahí entramos en un tema de respetar la privacidad de las personas. Hay personas que a pesar de que parte de estas diferencias es precisamente que hay un tema de adicciones o que incluso llegó a violencia, hay personas que prefieren reservar esto, uno, en caso de que haya menores, para que eventualmente pues, no llegue a ser de su conocimiento, y dos, también, a pesar de que estamos hablando ya de una demanda y de una disputa como tal, también en aras de no presentar una solicitud, por así decirlo, agresiva. Me quiero divorciar de ti y probablemente tú no quieras, pero voy a presentar una solicitud, entre comillas, amistosa, precisamente para no generar un conflicto mayor. Entonces yo me reservo cierta información, pero sí le voy a manifestar al juez, a la jueza, que yo ya no quiero seguir casada contigo. Fíjate que eso me lleva a dos circunstancias muy importantes. Ya no hay causa, pero sí hay causa. Y quiero decirles a nuestros escuchas que en Alvear y Asociados contamos con ayuda psicológica interna en la firma para apoyarlos en cada una de estas etapas.
es difícil y cierto es que solos no podemos, necesitamos ayuda y nosotros la brindamos. Los invito si están en esta situación, cuenten con nosotros también para ello. Pero la otra parte es, yo recuerdo hace mucho tiempo, es que mi marido no me va a admitir la demanda. Bueno, no me va a firmar ni el convenio. No, hoy ya no pasa eso. Hoy yo voy y no importa si quieres o no, yo en 2-3 meses, ¿no? Si estoy más de tiempo me dices, yo ya estaría divorciado, ¿cierto? Cierto. Hoy en día basta que una de las personas solicite el divorcio para que este divorcio, por así decirlo, se tenga por dado. ¿Por qué? Precisamente porque no podemos obligar a una persona a sostener una relación, mucho menos un matrimonio que no desee, e incluso la contraria, en este caso José Luis podría manifestar tal cual, no, yo no me quiero divorciar y yo quiero seguir casado y háganle como quieran. No trasciende, no es que no importe, porque sabemos que hay una carga emocional y demás que por supuesto que importa, pero para efectos de un juicio no trasciende. El juez pues sí va a tomar noticia de, bueno, pues José Luis no se quería divorciar, pero pues ni hablar, se va a dar la disolución. Okay. Ya está la disolución y solamente recordando, este juicio justo se da también cuando ya hay niños, ¿no? Cuando ya hay menores, cuando ya hay hijos y también cuando hay bienes. Esta segunda etapa es un poco más complicada porque es un procedimiento que viene, que sigue al procedimiento del divorcio. Ya estoy divorciado y puedo estar divorciado y seguir divorciado y no haber solucionado el tema de los menores, ni el tema de los alimentos, ni el tema de cómo nos vamos a repartir los bienes. Entonces, no estaría ahí la ley dejando en un estado de indefensión a los menores o al cónyuge que no tiene con qué vivir, pero que ya no quería seguir casado y porque no puede utilizar los bienes y no tiene acceso a los alimentos. Entonces, no está ahí la ley dejando en estado de indefensión, o sea, en estado de abandono al cónyuge débil, por decirlo de alguna manera. Bueno, para empezar tenemos que distinguir que, regresamos al ejemplo, yo soy la que se quiere divorciar. Al momento en el que yo presente mi solicitud, tal como lo habíamos platicado respecto del divorcio voluntario, yo tengo que plantear una propuesta. Y en esta propuesta yo puedo decir, me quiero divorciar de José Luis, yo quiero que la guardia y custodia de los niños se quede conmigo. Te la doy, ¿eh? Y, qué amable, aquí acaba el régimen de visitas y convivencias y yo sé que José Luis es director de una firma legal, entonces quiero el 50% por concepto de pensión alimenticia. Al momento en el que se le notifica, la contraria también tiene este espacio para poder decir, qué bonita está tu propuesta de convenio, pero no me satisface, hago una contrapropuesta. Y ahí es donde entra el, te dejo la guardia y custodia, las visitas me parece bien, pero el 50% pues, es excesivo. Te ofrezco el 30, el 20, lo que ustedes estimen conveniente. Aquí entramos a la primera audiencia, que aquí es precisamente donde se nos empieza a hacer complejo el procedimiento. Acá sí nos van a citar a una audiencia. ¿Para qué va a ser esa audiencia? No para reconciliarlos, no para que reconsideren, es para, ¿se van a divorciar? Perfecto. ¿Cómo van a fijar el convenio? Para ver si sí podemos, a pesar de que se hayan demandado en un primer momento, para ver si podemos conciliarlos y para ver si pueden llegar a un convenio, a pesar de que en un principio no haya sido una solicitud conjunta. Supongamos que no, que de plano dicen, no, yo no voy a dar el 50 y yo no voy a ceder, quiero el 50 o nada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tenemos un primer momento en el cual se traduce que se va a dar el divorcio. El divorcio se va a dar y vamos a dejar pendientes, por así decirlo, las cuestiones de los bienes, de los niños y demás. Pero precisamente para no dejar en desprotección a personas que estén en situaciones vulnerables, el juez está obligado a dictar ciertas medidas que se llaman provisionales. Precisamente es,
se van a divorciar y ya después vemos cómo decidimos en definitiva el tema de los bienes, de los niños y demás. Pero mientras tanto, José Luis, tú le vas a entregar una pensión de tanto por ciento y Daniela se va a quedar en el domicilio que ocupaban precisamente para no desarraigar a los niños. Pero a ver, espérame un segundo. Yo te voy a decir, me sale más barato seguir casado que divorciarme. Yo no quiero divorciarme. Me están obligando a divorciarme. Y ahora, a pesar de que no me quiero divorciar, me están obligando. Aparte, te tengo que dar el 50% de algo del cual no quiero. O sea, ¿así? Sí. Es un tanto técnico, pero pensemos en el matrimonio como un contrato. ¿Qué necesito para un contrato? Que ambas partes estén de acuerdo. Entonces, si yo ya no estoy de acuerdo en seguir perteneciendo a ese matrimonio, no podemos seguir estimando como existente ese matrimonio, ya como contrato. Y sé que aquí también nos metemos en temas de creencias, pero jurídicamente hablando, si lo vemos como el contrato que es, yo no puedo obligar a una persona a dar su consentimiento. Entonces sí, efectivamente, si yo ya no quiero, pues le va a tocar pagar. Ok, o sea, la terminación se da. No quiero hablar con términos jurídicos, pero si la terminación se da y esa terminación conlleva obligaciones de que yo tengo que hacer o que tú tienes que hacer, ¿no? Pues se van a tener que cumplir, ¿cierto? Sí. Ok. Pero me regreso al tema importante del tiempo. Ok, señor juez, sí, el juez ya señaló que me quedo en mi casa con mis hijos y que me va a dar una pensión alimenticia de X porcentaje. Perfecto. Pero sigue habiendo, insisto, perdón, a lo mejor estoy mal, pero sigue habiendo un tema de estado de indefensión, porque todavía hay cosas pendientes y puede que lo que me haya dictado el juez para manutención mía y de mis hijos no sea suficiente. Yo necesito los bienes que tenemos, ¿no? 50%, lo que sea, para que yo pueda salir adelante. Y yo no me puedo esperar al infinitum. ¿Hay algún plazo para esto? O sea, ¿hay una segunda audiencia? O sea, ¿qué pasa, Daniela, en esto? Tenemos, por así decirlo, tenemos en dos momentos principales en un divorcio incausado. Uno es cuando se da la disolución. Y posteriormente, cómo resolvemos precisamente las cosas pendientes. Actualmente no tenemos un término. De nueva cuenta, depende de dónde nos situemos. En el Estado de México sí tenemos 5 días para manifestar, oye, quedó pendiente el tema de los bienes, la pensión que tú me fijaste provisionalmente es nada, y también tenemos el tema del uso del domicilio, por ejemplo. Acá en Ciudad de México no tenemos ese término, pero también lo ideal es que se hiciera de forma inmediata, precisamente para no generar cierta indefensión para las personas. Viene lo que se llama un incidente. Un incidente, por así decirlo, es una demanda secundaria dentro de la principal, que es precisamente la de divorcio. ¿Qué voy a hacer en este incidente? De nueva cuenta, formulo una serie de manifestaciones en las que voy a decir precisamente, mi incidente es de pensión alimenticia, perdón. ¿Por qué? Porque en la pensión alimenticia que tú me fijaste provisionalmente, pues para nada que me va a ayudar para todo lo que se tiene que sufragar. Y entonces ahí sí ya entramos con todo el tema de las pruebas. Una cosa es que yo diga, no me va a alcanzar, y otra cosa es que acredite que efectivamente no me va a alcanzar. Me regreso. Ya estoy divorciado y ahora tenemos que arreglar estos temas de alimentos y todo. Y entonces caemos en lo que venía señalando la ley anterior, ¿no? Es, a ver, sí, efectivamente, yo, señor juez, no le puedo dar a Daniela mi 50%. ¿Por qué? Pues porque fíjese usted, tengo que pagar la luz, tengo 2 hipotecas, tengo que estar pagando mi carro, me voy a volver a casar y le tengo que mantener a mi otra esposa. Entonces, pues no puedo. Máximo le voy a dar el 25%. Pero además, señor juez, ella tiene capacidad de trabajar, puede trabajar. Yo le voy a dar alimento a mi hijo, yo no le doy alimento a Daniela. ¿Qué dices, Daniela? Bueno, para empezar, creo que es importante hacer la acotación que hace rato hacíamos. El hecho de volver a contraer matrimonio no me exime de mis obligaciones. Está bien, yo voy a cumplir, voy a dar mi 25%. Incluso como tal, hay criterios en los que se establece que eso ya no es una causa para reducir la pensión, porque también
pues México mágico, se estilaba el, pues me vuelvo a casar para que me bajen la pensión. Eso ya no es. Entonces, espérate, no me vuelvo a casar. Ya se desistió. Ya ves. Precisamente ahí entramos en una pugna. Por un lado, yo voy a decirle al juez, oye, no, es que sí necesito el 50%, y más allá de necesitar el 50%, José Luis tiene la capacidad económica para darme ese 50%. Sí, es verdad, tiene 2 hipotecas, pero pues eso también nos dice que tiene 2 bienes. Sí, es verdad, está pagando un vehículo, pero pues eso también nos presume que tuvo la capacidad en su momento para, mínimo el enganche, sí lo tuvo que haber dado. Mira, también te muestro que tiene estas cuentas bancarias, es socio director de esta firma, etcétera, etcétera. Incluso puedo decir, la firma tiene presencia en redes sociales, puedo hacer todo ahí un desglose de lo que él genera económicamente para demostrarle... Párale. No es cierto, vale. Para demostrar que sí puede. No, sí, sí te entiendo, pero me voy a cambiar de empresa. Y le voy a decir a mi socio que ya no me pague por donde me está pagando y ahora me pague por otro lado. Y mi carro lo voy a vender. Y mis casas las voy a transferir. Y me quedo sin dinero. Ahí ya tenemos otro tipo de controversia. Uno, porque incluso esto se puede llevar hasta el ámbito penal. Porque es un delito evadir las responsabilidades respecto de las obligaciones alimentarias. Ahí tenemos un primer punto. Y la otra... Perdón, ¿solamente de los niños o también de la pareja? No, también de la pareja. Ya cuando está determinada por un juez, por una jueza en una sentencia, tienes que dar tanto de pensión, ya sea a los hijos, a la ex o ambos, en ese momento ya tenemos una obligación determinada. Y a partir de ese momento, cualquier movimiento que yo genere precisamente de renuncié, vendí mis casas, incluso regalé, doné mis casas, etcétera, a partir de ese momento a nosotros nos presume que se hizo precisamente con la intención de evadir una responsabilidad. Sí. Eso nos puede llevar a un supuesto de una denuncia, que también ya es otro tema y es otro ámbito, pero también en el ámbito familiar lo que podemos hacer es precisamente, oye, ¿qué crees? Me acabo de dar cuenta de que José Luis donó sus casas, vendió sus casas, etc. Hay que verificarlo para, en su caso, ver si podemos revertir esos actos. Ahí ya es todo, también ya es un conflicto... O me hago el harakiri yo solito, ¿no? O estamos buscando demostrarle al Ministerio Público o al fiscal que hizo un fraude por estar evadiendo la responsabilidad y estar transmitiendo bienes que no debía de transmitir, ¿no? Lo cierto, querido auditorio, es que el divorcio, más allá de ser un tema social muy importante, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero supongo que sí, el tema de los niños, el tema de la protección de cualquiera de los cónyuges, llámese hombre, mujer, o hombre, mujer, ¿perdón? O no binario. O no binario, creo que es importante, ¿no? Esta parte. La ley protege a todos estos géneros, ¿no? Y podemos seguir hablando del divorcio aquí durante otra hora más, si gustan. Podemos hacer un Café Express 2, ¿no? Porque realmente no saben ustedes los casos y las circunstancias de cada divorcio son especiales. Ningún divorcio es igual. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos somos distintos. Y de veras hemos encontrado en la firma muchísimos tipos de controversias y de situaciones en verdad estresantes, incluso para los propios abogados, porque no te puedes separar de ver a un niño lastimado, de ver un niño llorando, de ver separado de su madre que no se quiere ir, ¿no? Y son cosas que en verdad lastiman. Yo te invitaría a Daniela, que ¿con qué te quedas de esta charla y qué podrías decirnos no como resumen, pero ¿qué le podrías decir a los hombres, mujeres que hoy en día están pensando en divorciarse?
La principal recomendación siempre es buscar la forma de que puedan presentar un convenio, tanto por tiempos como para reducir el impacto, por supuesto con los menores, pero incluso en su mismo patrimonio. Efectivamente, ¿no? Yo podría estar peleándome, no es que yo no le voy a dar el 50%, pero aparte atrás tengo un equipo legal al cual le tengo que estar cubriendo honorarios. ¿Por qué no pasemos equipo común y presentamos un convenio? También creo que es muy importante que nuestro auditorio no se lleve esta noción de, híjole, es que yo ya fui a hablar con un abogado, entonces ya desde ahí estoy un tanto combativa, ¿no? Nosotros y de manera puntual en Alvear Asociados podemos apoyarles no solo en la tramitación de un procedimiento, claro, sino también en emprender acciones de mediación. Es decir, oye, me quiero separar, pero no me quiero pelear, pero tampoco quiero plantearle yo la propuesta a mi todavía esposo o esposa porque pues no vamos a llegar a ningún lado. Ah, perfecto, nosotros podemos celebrar sesiones conjuntas, nosotros podemos tener este primer acercamiento con las personas para buscar en la medida de lo posible mediar el conflicto. Y bueno, en caso de que esto no sea posible, sí, en verdad es recomendable que se acerquen a un equipo legal, precisamente para que este equipo legal se cerciore de vigilar la debida defensa de sus derechos, de sus intereses, y también para evitar supuestos como el que mencionábamos, ¿no? Bueno, pues yo voy a decir que no tengo trabajo, bueno, pues yo voy a vender mis casas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto al final no solo sea un conflicto ya de divorcio, sino que ya sea un conflicto de ya me están denunciando e incluso puedo ir a parar a prisión, ¿no? Siempre tener la debida asesoría y siempre tener la certeza y la confianza de que el equipo al que se están acercando y que si se acercan a nosotros, Alvear Asociados, saber que pues sí vamos a vigilar todos estos supuestos, pero sobre todo que tienen un equipo confiable y que les puede dar respaldo no solo en lo jurídico, sino en todos los ámbitos que necesiten. Fíjate que coincido contigo y hoy sigue vigente el tema de, y perdón porque sea, de las mujeres que todavía tienen temor al divorcio, que todavía no están dispuestas a dar ese paso. No estoy invitándolas a que lo den, pero la importancia de que piensan ellas que si se divorcian, pues no van a tener dinero, no van a tener ese respaldo económico que hoy tienen, aun cuando estén sufriendo en casa, ¿no? Aun cuando los hijos estén sufriendo. Y así hay muchas personas. Insisto en esta parte de los abogados de divorcio como una acción de apostolado, como una acción de ayuda y una acción de, perdón, aunque sea redundante, de protección, ¿no? Del cuidado que se requiere. Hoy en día la ley está, y la Corte, ¿no? Inclusive la Constitución hoy en día vigila y regula y cuida los derechos de los menores, ¿no? Del ser humano como tal, ¿no? Aunque no sea menor, del ser humano como tal. Y de ahí la importancia de transmitir a nuestro auditorio que se pueden acercar con cualquier profesionista con conocimiento de la materia para quitarse todas esas dudas y dar un paso que es necesario para su sanación de ellas y de sus hijos. Porque crecer en un ambiente hostil creo que no es justo para nadie. Daniela, pues con esto damos fin a este primer episodio de Café Express en materia de qué hacer si me quiero divorciar. Y seguramente tendremos una segunda charla. Agradezco mucho tu compañía en esta plática, tus conocimientos y sé, porque te conozco, lo profesional que eres y también sé el ser humano que está dentro de ti y que ve con esos ojos a toda la gente que se acerca para el divorcio. Gracias, querido auditorio. Nos vemos en el siguiente episodio de Café Express. No dejen de visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y no dejen sobre todo de darnos like, porque con ustedes este programa sigue vigente. Muchas gracias y hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram.
y escucha los capítulos completos en Spotify. Visita nuestra página www.cafeexpress.mx.